Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, compartiendo esta lección de este trimestre sobre el libro de Marcos. Y en esta ocasión compartiremos la lección número 9. Comentaremos prácticamente los capítulos 11 y 12 del Evangelio según Marcos. Y en esta lección número 9 lleva por título Controversias en Jerusalén. Bueno, en esta ocasión vamos a analizar aquellas disputas, aquellas controversias, aquellos encuentros que el maestro Yeshua, Min Nasrat o Jesús de Nazaret, tuvo con los líderes del pueblo de Israel, específicamente en Jerusalén, porque ya Jesús en su última semana, por así decirlo, estuvo allí en Jerusalén. Semana que inicia precisamente con la entrada triunfal. Ya el autor, en este caso Marcos o Johanán o Marcus, va a comentar sobre la entrada eh, de Yeshua en Jerusalén. Ya él se encuentra en el territorio de Judea y ahora el maestro decide entrar en Jerusalén, pero decide entrar como uno que va a heredar el trono de David, su antepasado, porque de hecho lo notamos allí en el capítulo 11 de Marcos, verso 1, ya de esta forma introduce el capítulo 11, donde dice lo siguiente: y como fueron cerca de Jerusalén, es decir, de Bet-Fagé. Bet-Fagé significa casa de higos. Quiere decir que era una aldea a las afueras de Jerusalén, donde había muchas fincas, por así decirlo, muchas parcelas donde los dueños o arrendaban o cultivaban como negocio familiar, cultivaban higos. Y de Betania. Betania significa casa de los dátiles, ¿ok? Casa de los dátiles. Y tanto los higos como los dátiles, muchas veces en la Biblia hebrea se le llama miel. Por ejemplo, cuando en la Biblia hebrea se habla tierra que fluye leche y miel, allí la miel no se está refiriendo a la miel que las abejas producen a partir de su emesis o vómito, porque en realidad la miel es un producto de desecho digestivo de parte de las abejas cuando éstas consumen el polen de las flores. Em, no se está refiriendo a esa miel, ¿ok? Sino al cultivo de frutos dulces, como en este caso los higos y los dátiles. Entonces, Betfagé, casa de higos, por lo tanto, había muchas higueras, y de Betania, que es la casa de los dátiles. Entonces, como fueron cerca de Jerusalén, es decir, fueron a esta aldea de Betfagé, a la casa de higos y a la casa de dátiles, eh, específicamente digamos, a una parcela de oliveras llamado el Monte de las Olivas. Y envía dos de sus discípulos. Allí precisamente Yeshua acostumbraba durante esa semana a pasar la noche. De hecho, sea de paso, Betfagé era una área donde digamos, en las fiestas anuales, muchos de los peregrinos dormían pasaban la noche hospedado por estas personas que vivían en estas aldeas mayormente. Entonces, él les dice: id al lugar que está delante de ustedes y luego entrados en él hallarán a un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido. Desátenlo y tráiganmelo. La palabra pollino en griego es la palabra polon. Y polon, literalmente, en la literatura griega, polon se refiere a un
a un animal de la especie equina, ¿ok? Un animal de la especie equina, pero que es joven. Por ejemplo, esto se podría traducir como un potro, ¿ok? Como un potro. En este caso, eh, como esto es una especie llamado, en este caso el asna, ¿ok? O el burro, o para algunas culturas, se traduce como un pollino, según en este caso, el contexto. Así que polón es esa criatura, y de hecho esta palabra polón se utiliza también para otras especies de ganado de corral, ¿ok? Pero en este caso, joven. Se utiliza el término polón y especialmente para los equinos. Por lo tanto, es un término no muy específico, sino es un poco más genérico. Pero en el contexto se refiere obviamente a un joven de asno, ¿no? Sobre el cual ningún hombre ha subido, jamás ha sido eh, jineteado, por así decirlo. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien os dijere por qué hacen esto, decid que el señor o el maestro lo necesita y luego lo enviarán acá. Y fueron y encontraron justamente, como el maestro le había dicho, ese polón, ese pollino, ¿ok? Ese burrico atado a la puerta de afuera entre dos caminos y le desataron, ¿ok? Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Es decir, a lo mejor los dueños, ¿no? Los propietarios del animal. Y pues ellos respondieron, lo dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Yeshua y echaron sobre él sus vestidos y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus vestidos por el camino y otros cortaban hojas de los árboles y las tendían por el camino. ¿Ok? Entonces aquí vemos que Yeshua solicita este animal porque él era la costumbre en el antiguo cercano oriente que los reyes cuando entraban a una ciudad montado en un asna, generalmente entraba como un conquistador. Cuando un rey conquistaba un territorio, cuando iba a la batalla, iba en caballos. ¿Ok? Cuando el rey acompañaba a su ejército o, en este caso, dirigía el ejército a una batalla, el rey montaba era caballos. Pero cuando visitaba sus comarcas o sus dominios, ¿ok? Y iba en son de paz, lo hacía montado sobre en este caso, sobre un asna, ¿ok? Sobre un burro, por así decirlo. Y en parte, obviamente el autor la intención es conectar, aunque el maestro no menciona, porque lo que menciona o en lo que el autor intenta conectar este evento de Yeshua con la profecía dada en Zacarías, el autor intenta hacer esa conexión, ¿ok? Es decir, que el autor ve este evento como un cumplimiento de la profecía que está en Zacarías 9:9 al 10, cuando dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Esto habla de una conquista. Perdón, me estoy aquí adelantando a citar el pasaje. Estoy citando el texto que viene después. En realidad dice, alégrate mucho, hija de Sión, Bat Sión, da voces de júbilo, ¿ok? Hija de Jerusalén. Aquí hija de Jerusalén o hija de Sión se refiere a los habitantes de Sión, ¿ok? Los habitantes de Sión. Es decir, a los habitantes de Jerusalén. Ese hebraísmo Bat Zion o Bat Jerusalén se refiere a los habitantes de Jerusalén. Dice, he aquí tu rey vendrá a ti como un sadik, como un justo y un Moshiach, un salvador, porque cuando un rey vencía en batalla para su pueblo,
para su pueblo, cuando el rey salía en batalla en defensa de su pueblo, era visto como un salvador. ¿Ok? Como un salvador. ¿Recuerdan en este caso la historia de los jueces? Aquellos jueces que se levantan en la historia del libro de los jueces, en la Biblia hebrea, los jueces salían como caudillos, se levantaban como caudillos en defensa del pueblo de Israel, defendiéndolo de los enemigos. ¿Ok? Como por ejemplo Jehú o como Jefté, ¿ok? Como estos hombres, ¿no? La espada de Gedeón, por ejemplo. Estos hombres eran salvadores, eran caudillos que intentaban salvar o liberar o brindar protección a su pueblo de las amenazas de pueblos extranjeros, ¿ok? De amenazas extranjeras. Entonces, esto es justamente lo que aquí la profecía menciona. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Ya cuando te dice cabalgando sobre un asno, está hablando ya de un rey triunfante, de un rey que viene en son de paz. ¿Ok? Así sobre un pollino, hijo de asna. En la versión griega de la Septuaginta se utiliza el término polon neon, ¿ok? Es decir, un potro joven, en este caso, o un burrico joven, hijo de asna específicamente. Entonces dice el verso 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados. ¿Ok? Este rey no viene conquistando en guerra, sino haciendo la paz, porque dice, y hablará shalom a las gentes, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces, según la profecía de Zacarías, el rey viene como conquistador, ¿ok? Entra a Jerusalén como conquistador anunciando la paz. Viene como un rey de paz, como un zar shalom, como un jefe pacífico. En este caso, como también menciona la profecía de Isaías. También esto nos recuerda, en la historia judía, esto evoca un evento interesante, pues la entrada de Shimón Macabí en Jerusalén, por ejemplo, 150 años antes de que Yeshua entrara de manera triunfante en Jerusalén, Shimón Maccabi también entra en Jerusalén montando sobre un asna, ¿ok? Sobre un burrico, sobre un polón, ¿ok? Después de aplastar a los enemigos de Israel en batalla, como menciona, por ejemplo, en el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 13, verso 51, por ejemplo, se menciona que a los 23 días del mes segundo del año 171, entró en ella con alabanzas y con ramos de palma, con arpas, con címbalos e himnos y cánticos, por cuanto el enemigo grande de Israel, que eran los griegos, había sido quebrado. Claro, los griegos liderados por ese entonces por Antíoco IV Epífanes. Así que Shimón Maccabi, que era uno de los héroes, por así decirlo, uno de los sí, conquistadores en batalla allí en la lucha o en esta controversia política que tuvieron con los griegos, pues Shimón Maccabi también entra de esta forma en Jerusalén. Solo que aquí Yeshua, pues, no vino, aunque entra como conquistador, no estamos hablando de una conquista literal en batalla sobre fuerzas extranjeras o enemigos extranjeros, porque dicho sea de paso, Roma pertenecía políticamente a la jurisdicción romana, en este caso del emperador. Pero Yeshua tiene otra intención precisamente al entrar como entra un rey que declara la paz. ¿Ok? Por eso Yeshua entra de esta forma en cumplimiento de la profecía de Zacarías, porque el rey viene como un sadik, como un salvador, ¿ok? Pero no en el marco y en el contexto de uno que va a heredar el trono, y ni mucho menos de uno que ha conquistado en batalla militar, sino uno que va a la cruz. Porque su glorificación, precisamente su entronización,
será llevada a cabo a partir del sacrificio que él va a realizar, como él menciona precisamente según la versión de Juan, según la descripción de Juan o la narrativa de Juan, cuando él dice que si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Realmente habla paz. Él como es un rey de paz, es un Sar Shalom, y por eso la cruz va a ser el instrumento a través del cual Él va a atraer a las gentes, en este caso al mundo. Y de esa manera su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Ahora bien, continuando con este comentario, entonces los que iban delante, ¿ok? Los que iban delante de esta procesión y los que iban detrás daban voces diciendo, la gente se une pues a esta, obviamente ellos van con una perspectiva de que Yeshua va a heredar el trono de David, ¿ok? Yeshua va con una intención, pero el resto de la multitud va con otra perspectiva, ¿no? Sobre este evento. Entonces los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Osheana, ¿ok? Baruch haba Beshen Adonai, bendito, ¿ok? El que viene en el nombre del Señor. Generalmente esta alabanza se le daba a los peregrinos que visitaban a Jerusalén en las fiestas, en los festivales anuales, a los peregrinos que visitaban a Jerusalén durante las festividades como Pesaj o Pascua, Shavuot o la fiesta de las semanas o Pentecostés y la fiesta de Sukkot o de los cobertizos o tabernáculos. A los peregrinos se le daba este saludo, pero también esto es una profecía mesiánica. Dicho sea de paso, el Salmo viene hablando, viene hablando un relato justamente de conquista, ¿ok? En este caso como una alusión al Mesías, el que viene. El que viene, en este caso, era interpretado a nivel remes como una pista en referencia al Mesías. Entonces luego dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Entonces el reino de nuestro padre David que viene está hablando justamente de la entronización de su sucesor o de su simiente que sería levantado como heredero del trono, en este caso al Mesías. Y luego dice Osheana en las alturas. Osheana en las alturas quiere decir salva, por favor, es una exclamación, una oración, una súplica, un pedido donde solicitamos que al Dios de Israel pueda brindar protección al Mesías y pueda subyugar y pueda intervenir a favor del reino del Mesías, subyugando en este caso a los enemigos. Es decir, que el Dios de Israel irrumpa, el Dios de David pueda irrumpir y dar protección al Mesías dar victoria de los enemigos. Por eso que ellos cantan de este salmo, porque es así como la tradición judía en la época interpretaba este Tehillim o este canto, ¿no? O esta alabanza. Y entró Yeshua en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, siendo ya tarde, salióse a Bet-Aniá con los 12. Es decir, no tomó ningún trono, no tomó el trono por la fuerza, no tomó, ok, sencillamente Yeshua va con otra intención, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Dice aquí que Yeshua entró en el templo habiendo mirado alrededor todas las cosas. ¿Por qué Yeshua mira alrededor todas las cosas en el templo? Bueno, más adelante ya vamos a ver qué es lo que sucede. Dice, el día siguiente, como salieron de Bet-Ania, donde pasaron la noche, bueno, en la mañana tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, ¿ok? Que tenía hojas. Realmente la higuera produce fruto, produce sus higos en la temporada del mes de junio.
justamente en el mes de junio, ya a inicios del verano, la higuera está rodeada de muchas hojas con higos, pero en este tiempo era el tiempo justamente de primavera, en el mes de Aviv. Y Yeshua se sorprende porque algunas plantas de higuera solían madurar sus frutos más temprano, ¿ok? Y Yeshua pues se sorprende de que esta higuera tome la forma justamente como que si tuviese hijos, porque estaba llena de un follaje, estaba lleno de hojas, ¿ok? Pero no tenía frutos, ¿ok? Porque en realidad no era el tiempo de higos, el tiempo de higo era posterior, era la época de primavera, el tiempo de higos es precisamente al inicio del verano, cuando ya estaba culminando estaba culminando la primavera. Entonces Yeshua respondiendo dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, esto en realidad es, Yeshua hace esto es una señal, esto es un ot, como se llamaría en la tradición hebrea, esto es un ot, esto es una señal. No es que Yeshua se ensaña contra la higuera por el hecho de que no hay fruto en ella, no, sino que la higuera representa algo, esto es una acción simbólica, por así decirlo, o representativa, porque la higuera representa algo, ¿ok? Que se describe como un árbol lleno de hojas, pero que carece de fruto, ¿ok? Que da apariencia como que la higuera tuviese frutos, pero en realidad no tiene frutos. Entonces, esta acción es una señal. Y esto los discípulos lo oyeron. O sea, no es común que un rabino maldiga a una planta sencillamente o se ensañe contra una planta por el hecho de que no encuentre fruto. No era común. Cuando la misma Torah da una mitzvah que a los árboles en la tierra de Israel no deben ser talados, ¿ok? No deben ser cortados, sino que al contrario, como son árboles que producen frutos, estos deben ser resguardados y deben ser cultivados, todo lo contrario, ¿ok? Entonces, es sorprendente esto, no, pero esto es una señal, esto es una representación. ¿Por qué? ¿Qué representa la higuera en la tradición judía? Número uno, en la tradición judía, el árbol de higuera representa a los maestros de Israel. Por ejemplo, en Proverbios 27:18 se dice, el que cuida la higuera comerá su fruto, y el que cuida de su maestro será honrado. En este caso, a los maestros de Torá, a los jefes del pueblo se les comparaba como un árbol de higuera. Por eso esto es representativo. De hecho, en Lucas capítulo 13, versos 6 al 9, hay una parábola de la higuera. Por ejemplo, dijo también este mashal, ¿no? Esta comparación, esta comparativa. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Noten, sabemos que la viña representa, según Isaías capítulo 5 y según el Salmo 89, si no más recuerdo, representa a Israel. ¿Okay? La viña, que es en este caso un cultivo de vid, es decir, la planta que produce uvas, representa a Israel, pero la higuera no representa a Israel. Muchos utilizan esto para justificar el antisemitismo o plantear la teología del reemplazo o la teología o el supersesionismo o la teología de que el pueblo judío ya no es el pueblo de Dios y ha sido desechado. No, la parábola es muy clara. Tenía un hombre una higuera, pero plantada en su viña. O sea, que tenía la persona, en este caso el hombre, era dueño de una parcela cuyo principal cultivo era la vid, era la uva, y el producto de la uva, el fruto de la uva, pero tenía plantada también una higuera. Y vino a buscar fruto en ella, en la higuera,
y no lo halló, no encontró fruto. Obviamente esta parábola se compara a este hombre que justamente viene a buscar fruto en la higuera que estaba llena de hojas, pero no encontró nada. Entonces dice, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador al que atendía el cultivo de vides. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Lo mismo, esto representa el tiempo del ministerio de Yeshua justamente en Jerusalén. ¿Ok? Yeshua va a Jerusalén buscando fruto en los maestros de Torá, en los líderes, ¿ok? En los líderes del pueblo, pero no encuentra fruto, ¿ok? Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Pues esta planta lo que está es ocupando espacio. Entonces va a inutilizar la tierra. Entonces respondiendo le dijo el viñador, Señor, déjala todavía este año. ¿Ok? El viñador es el labrador. Bueno, en la parábola de la vid, cuando Yeshua dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y Avi, mi padre, es el labrador, entonces aquí el viñador es Abba, ¿ok? Es el padre, es el Boré de Israel, el creador de Israel, ¿ok? Y en este caso, Abba le indica al maestro, Señor, déjala todavía este año hasta que yo. Claro, la parábola está hablando de un siervo en relación a su señor, ¿ok? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien. Y si no, entonces la cortará después. El contexto de esta parábola en Lucas 13, si ustedes leen los versículos del 1 al 5, el contexto habla del arrepentimiento cuando Yeshua dice, de cierto os digo, de que si no os arrepentís, de cierto perecerán igualmente. El contexto está hablando del arrepentimiento. Entonces, el fruto que el dueño de la viña, que había plantado una higuera y no encuentra fruto en la higuera, está hablando en contexto de los frutos de la Teshuvah. Está hablando a los líderes del pueblo. La higuera representa a los líderes del pueblo que no hicieron Teshuvah, no se volvieron al Señor, ni mucho menos abandonaron sus transgresiones. Eh, en contexto a la llamada de Yohanan el inmersor, a la Tevilá, al rito de inmersión, de purificación, y de, por supuesto, de retorno, en este caso, al Señor. Y igualmente en respuesta a reconocer a Yeshua en este contexto como el Mesías, como el Nabí, como el profeta que había anunciado allá Moshe en Deuteronomio capítulo 18. Entonces, aquí entonces el contexto es interesante, que aquí esta maldición de Yeshua a esta higuera es representativa, es una señal donde está hablando de los líderes de Israel. Y miren el contexto, miren la juxtaposición. En la juxtaposición, en el relato siguiente a esta maldición de la higuera, dice, vienen pues a Jerusalén y entrando Yeshua en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma y no consentía que llevase vaso por el templo y les enseñaba diciendo, no está escrito que mi casa, casa de tefilá, Beit HaTefilá será llamada, casa de oración será llamada para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de bandoleros. Es una referencia a Isaías y una referencia a Jeremías, ¿ok? Porque Jeremías denuncia a los líderes, a los guardas del templo como una cueva de bandoleros. Eso viene de Jeremías. Y lo oyeron los soferín, los secretarios, ¿ok? Y eh, los príncipes o los principales sacerdotes y procuraban cómo le matarían, ¿ok?
Los que procuraban su muerte eran los príncipes de los sacerdotes y los soferín, los escribas, que eran los maestros de Torá, porque le tenían miedo por cuanto el pueblo estaba maravillado en su enseñanza. Mas como fue tarde, Yeshua salió de la ciudad. Este evento de la purificación del templo es como un sándwich. La narrativa de la purificación del templo está en medio de la maldición de la higuera, y posteriormente dice que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Marcos juxtapone la purificación del templo en este contexto, en el contexto de la higuera que fue maldita por el maestro. Quiere decir que la higuera es una representación de los líderes del pueblo, pues estaban llenos de hojas, pero no había en ellos frutos del arrepentimiento. Eran los líderes del pueblo, era la élite que cumplía ceremonialmente todos los rituales del santuario, todos los rituales del templo, pero el espíritu de devoción al Eterno no acompañaba. ¿Ok? El espíritu de entrega al Señor, de obediencia al Señor y de devoción al Señor no acompaña, ni mucho menos el fruto de arrepentimiento no acompañaba todo su servicio, todo el trabajo y todo el protocolo que ellos cumplían dentro del templo. Aparte, estos oferín y estos principales sacerdotes consentían en el intercambio o en esta negociación que se llevaba a cabo en el atrio de los gentiles. Por eso Yeshua dice, no está escrito que casa de oración será llamada, el templo será llamada casa de oración o Beit HaTefilá para todas las naciones, porque justamente en el atrio de los gentiles, en el templo había una sección llamada el atrio de los gentiles, donde los gentiles o los extranjeros iban a realizar sus oraciones allí, sus plegarias allí. Pero ese sitio era interrumpido por la algarabía, ¿ok? Por la bulla, por el ruido de las monedas que caían en la mesa, porque habían cambios. Allí en ese lugar se hacía cambios porque era un negocio redondo que había allí. Cuando venían judíos extranjeros y traían su moneda extranjera, debían adquirir, si querían comprar algo del templo, como en este caso los sacrificios del templo, los sacerdotes tenían sus animales, ¿ok? Los animales o personas que incluso, que mayormente eran sacerdotes. La familia sacerdotal, los saduceos, tenían un negocio redondo, donde ellos vendían un animal kosher para el sacrificio, sea paloma, sea un buey, sea cualquier sacrificio, cualquier animal destinado al servicio, a la boda del santuario, ellos mismos lo vendían, pero ellos comerciaban con la moneda del templo, con el shekel, ¿ok? O el ciclo del santuario. Entonces, quien quería, porque los sacerdotes exigían, ellos no aceptaban un sacrificio que la persona trayera desde lejos. No, buscaban alguna excusa para declarar el animal inválido o impuro para el sacrificio. Y así, entonces, ellos vendían sus propios animales y eso era un negocio redondo. Aparte de que ellos cambiaban la moneda extranjera por el shekel del santuario y le ganaban un cierto porcentaje, y que parte de la tajada obviamente iba para estos escribas y para estos sacerdotes. Ellos ganaban un porcentaje por esas transacciones y por la compra, obviamente, de estos animales. Por eso era la élite económica del pueblo de Israel en ese entonces. Un negocio redondo. Y el templo se había vuelto prácticamente un mercado, un lugar de cambio, por así decirlo, una casa de cambio se había vuelto el templo. Y eso lo había convertido los responsables del templo, que eran los escribas y los principales, en este caso sacerdotes, porque obviamente obtenían ganancias de allí. Por eso Yeshua los acusa a ellos, ustedes los que son una cueva de bandoleros. Y muchas personas, muchos extranjeros, ¿ok? Que venían al templo a hacer sus oraciones, a orar allí,
y querían, porque era permitido que un extranjero ofreciera un sacrificio, claro que sí, pero tabulaban los precios de los sacrificios para ellos de manera más cara, donde obviamente se les impedía de esa forma o se veían impedidos los gentiles participar del sacrificio debido a los altos costos, es decir, las personas que no podían participar de la adoración y de la devoción a Dios ofreciendo sacrificios, eran justamente las personas que no tenían los recursos necesarios para, para comprar estos animales. Y eso indignó al maestro. Y por eso Yeshua protesta y amonesta a los jefes del pueblo como unos bandoleros, como unos bandidos. Ustedes han hecho del templo una cueva donde allí se esconden los bandoleros. O sea, Yeshua compara a aquellos bandoleros que a las afueras de Jerusalén había cierto lugar, cierto camino estrecho, donde había un precipicio a los lados, ¿ok? Y habían ciertas cuevas alrededor de ese camino donde se escondían atracadores, por así decirlo, que peregrinaban a Jerusalén y pues atracaban a las personas. Bueno, esos eran los bandoleros, o Yeshua compara a estos bandoleros como los jefes del templo, ¿ok? Los guardas del templo, porque con esa alta de intereses, obviamente robaban al pueblo y así destruían la devoción del pueblo en participar justamente de la oración dentro del templo. Aparte que interrumpían el servicio con tanta algarabía que había allí. Entonces Yeshua protesta y obviamente los voltea esas cosas y los sacaban de allí. Pero los escribas y los principales sacerdotes vieron a este hombre como uno que armaría una revolución y pues es mejor darle muerte a este hombre. No nos conviene que este hombre haga de las suyas acá y no nos venga a nosotros a echar a perder nuestro negocio aquí. Por eso dice entonces luego, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, esta higuera es una representación de ellos. Ya el contexto lo insinúa. ¿Ok? Y eso es lo que el autor intenta decir. Entonces, Kefas, acordándose, le dice, maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Yeshua les dice, en las versiones españolas se traduce mayormente, tengan fe en Dios. Pero en el texto griego, exete pistin theou, la declinación genitiva indica o se traduce literalmente, tengan la fidelidad de Dios. ¿Ok? La fidelidad de Dios. Bueno, según los exegetas del griego, esto puede traducirse principalmente como un genitivo objetivo, es decir, tengan fe en Dios. O sea, como que Yeshua le estuviese exhortando a sus discípulos que tuviesen confianza en Dios. Pero también este genitivo puede ser un genitivo subjetivo, que podría traducirse, tengan la fidelidad de Dios. Yo creo que ambas traducciones es válida, pero entendiendo este punto, nuestra fe en Dios es un fruto de la fidelidad de Dios en nosotros, porque la fe es un don de Dios, como enseña el apóstol Pablo en Efesios y también en Filipenses cuando dice, a nosotros se nos ha sido dado no solo que creáis en Él, noten, sino que también padezcáis por Él. Pablo habla de que la fe o la creencia en Yeshua es una fe dada, ¿ok? Por lo tanto, por lo tanto, creo que aquí está haciendo énfasis en ambas cosas, o sea, ambas traducciones obedecen al contexto. La fe que nosotros ejercemos o la fidelidad que exhibimos a Dios, obviamente es la fidelidad que procede de Él. Pues Dios mismo a través de Yeshua es el autor o el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Pero aquí el punto es, haya que la fidelidad o la fe que procede de Dios esté en ustedes.
que justamente es el fruto que estos líderes no tenían, ¿ok? Pero que Yeshua les promete que ellos, por la gracia del Eterno, pueden obtener este don. Haya, ¿ok? No tengan, porque el verbo tener en el hebreo no existe. Seguramente Yeshua les dijo, haya emuná, haya fidelidad de Dios en ustedes. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidieres, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces aquí obviamente este comentario está hablando de tener confianza en Dios en nuestras plegarias, ¿ok? Confiar en Dios en nuestras plegarias, pero nuestra confianza en Dios es una confianza que es afirmada por Dios mismo, como el apóstol Pablo dice, porque el que nos ungió y nos confirma es Dios, ¿ok? Y luego dice, y cuando estuvieses orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Aquí entonces esto es exhibir la fidelidad de Dios. Por eso creo que la traducción tengan fe en Dios o haya fe en Dios o haya la fidelidad de Dios en ustedes, está en armonía con el contexto, porque el contexto habla de pedir con confianza, pero también orar o pedir conforme a la voluntad de Dios. O sea, eso es una exhibición de fidelidad. O de esa forma exhibimos la fidelidad de Dios en nosotros. Cuando orando dice, perdonamos si tenemos algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también las ofensas, porque si ustedes no perdonan las ofensas de sus semejantes, tampoco vuestro Padre celestial os perdonará vuestras ofensas. Por eso dice la Escritura, o dice en este caso el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 5, versos 14 al 15, y estamos seguros cuando pedimos a Dios en nuestras oraciones de que obtendremos lo que pedimos porque pedimos lo que a Él le agrada. Y sabemos que tenemos las peticiones de Dios cuando hacemos, en este caso, cuando hacemos según su voluntad. ¿Ok? Entonces, eh, exete pistin theu, entiéndase que Yeshua está haciendo referencia a que haya en ustedes la emuná de Dios, la fidelidad de Dios. Que esa exhibición de la fidelidad de Dios, obviamente, es el fruto que del Espíritu que debe manifestarse en los creyentes justamente cuando oramos, de perdonar si tenéis algo contra alguno. Y que tenemos la confianza y la seguridad en Dios de que tenemos lo que pedimos porque lo que pedimos le agrada a Dios, está en conformidad, como dice Juan, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, es decir, en conformidad a lo que a Él le agrada, entonces nos será dado lo que en este caso demandamos, es decir, si tenemos la fidelidad de Dios, obviamente. Ahora bien, entonces viene luego el autor a relatar ciertas controversias, las controversias que el maestro tuvo con los líderes del pueblo. Dice, volvieron a Jerusalén, ok, al día siguiente, luego de ver la higuera seca desde la raíz, ok, van al templo y andando por el templo vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos. Noten, los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos. O sea, la élite judía de entonces. Y les dicen, ¿con qué facultad haces estas cosas? Es decir, sacar a los cambistas del templo, ¿ok? Sin pedir permiso a nadie, ¿ok? O sea, este hombre se manda solo, sin pedirle permiso a nadie, saca a los cambistas del templo.
saca a los vendedores de las palomas del templo y de los sacrificios que allí se venden a los gentiles, incluso a los judíos devotos que venían de la diáspora. Lo saca allí. Entonces, esa es la queja o la crítica que los sacerdotes, obviamente con la intención de entramparlo, ¿no? Con la intención de entramparlo y probarlo, ¿no? Dice, ¿con qué facultad hace estas cosas y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? O sea, ¿con qué autoridad? La palabra que en realidad los judíos emplearon es la palabra semijá. Semijá. ¿Con qué semijá tú haces estas cosas? O sea, la semijá era precisamente la autoridad o la autorización que el Sanedrín otorga a los maestros de Torah para permitir y para prohibir según la tradición oral. O sea, ellos podían innovar normas y leyes para legislar al pueblo. Eso es la semijá, la ordenación rabínica, por así decirlo, o la ordenación del Sanedrín que se adquiere por imposición de manos. De esa semijá está hablando. O sea, le preguntaron al maestro, ¿de qué escuelas vienes tú? Porque nosotros no reconocemos a ti, no te hemos reconocido que te hayamos dado, ¿no? Porque somos nosotros los que estamos facultados para darte esta semijá a ti. Y hasta donde en nuestra memoria cabe, nosotros no te hemos dado a ti tal semijá. ¿Con qué semijá tú haces estas cosas? Allí intentaban enredar a Yeshua. O sea, estaban discriminando a Yeshua porque no tenía semijá, no tenía ordenación por imposición de mano. En pocas palabras, tú no tienes escuela. Tú no tienes escuela. No tienes una línea de maestros que te represente en tu doctrina y en lo que haces. Mira la elegancia del maestro en responderle. Os preguntaré también yo una palabra y respóndanme, y os diré con qué semijá hago estas cosas. La tevilá de Yohanan, la purificación de Yohanan, ¿era del cielo o de los hombres? Respóndanme. En pocas palabras, Yohanan, que llamaba al pueblo judío, a toda la nación, incluyéndolos a ellos, a la Teshuvá y a la inmersión en agua en el Jordán, ¿ok? A la purificación en agua en el Jordán, todo el pueblo tenía a Yohanan por profeta. Un profeta no requiere una semijá ni por un rey, ni por un sacerdote, ni por nadie, ni por un juez de Israel, ni por un sanedrín. ¿Ok? Un profeta no requiere semijá de los hombres. ¿Ok? Ya Juan tenía las credenciales del cielo, las credenciales divinas, porque el pueblo lo tenía por profeta. Y aquí Yeshua le devuelve la pelota con esta pregunta. ¿La tevilá de Yohanan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Y ellos pensaron dentro de sí, pero unos eran, bueno, discúlpeme allí, no vaya a ser que diga una palabra que pueda ofender, pero verdaderamente esta gente no tenía escrúpulos. Si dijéramos del cielo dirá, ¿por qué pues no les creísteis? ¿Ok? Y si respondemos que era de los hombres, tememos al pueblo, porque todos juzgaban de Johanán que verdaderamente era un nabí, era un profeta que traía palabra del Eterno para el pueblo. Entonces, respondiendo a Yeshua, dice, no sabemos. Y fíjate, Yeshua elegantemente. Entonces, respondiendo a Yeshua, les dice, bueno, yo tampoco les voy a decir con qué semijá, ¿ok? ¿Quién me dio a mí esta semijá para hacer estas cosas? Y no pudieron hacerle nada. Allí se, se, se escabulló, pues por así decirlo, de la mala jugada o de la trampa que ellos querían allí de manera elegante. Eh, pero obviamente de manera elegante, pero también llamando atención a su conciencia de que evidentemente Yeshua tenía la semijá del cielo, la semijá de Abba, sin duda alguna, ¿ok? En cumplimiento de que él también era el Nabí anunciado por allá en Deuteronomio 18, ¿no? Que el pueblo que no preste atención al Nabí que va a levantar como Moshe
pues será cortado de en medio de su pueblo. ¿Ok? Así que Yeshua ya tiene la semijá que procede de arriba. Entonces comenzó a hablarles por parábolas ante esta respuesta. Entonces Yeshua les habla un mashal, una comparativa, ¿no? Plantó un hombre una viña. La viña representa a Israel, según Isaías capítulo 5, donde también el profeta Isaías habla de una viña que planta el Señor, ¿no? Que es Israel. Plantó un hombre una viña. La viña es Israel, el pueblo de Israel. Y la cercó con seto, la cercó con la Torá. La Torá es el cerco, ¿ok? Protector de su pueblo. Y cavó un hoyo y edificó una torre. Representa el templo. Y la arrendó a unos labradores. ¿Quiénes son los labradores? Los labradores son los que cuidan la viña, los que cultivan la viña, en este caso los jefes de Israel. Y se partió lejos. Envió un siervo a los labradores al tiempo para que tomasen de los labradores el fruto de la viña. Es decir, que este hombre planta una viña y contrata a ciertos labradores para que cuiden de la viña y pues le den cuenta del rendimiento de la viña. Envía unos empleados, a unos siervos, pero ¿qué hacen ellos? Ellos lo toman y lo hieren y le enviaron vacío. Esto representa a los profetas de la antigüedad. Y volvió a enviarles otros siervos, mas apedreándole le hirieron en la cabeza y volvieron a enviarle afrentado. Y volvió a enviar a otro y a aquel mataron, y a otros muchos hiriendo a uno y matando a otros. Los profetas, ¿ok? Que el Señor enviaba a su pueblo. Y los reyes y los sacerdotes, por ejemplo, Jeremías fue perseguido por Sedequías, el rey Sedequías, por los sacerdotes, incluso hasta por falsos profetas. Entonces, teniendo pues aún un hijo suyo amado, un hijo amado, en la tradición bíblica, el hijo amado, el Ben Yahid, el hijo único o el hijo amado, representa a Isaac, porque la versión de la Septuaginta, cuando el Señor le dice a Abraham, toma a tu hijo, en la versión Septuaginta dice así, toma a tu hijo al amado, al que amas, a Isaac. En la versión de la Septuaginta, el agapetos, aparece allí la expresión joapagapetos, el amado, a tu hijo, el amado, es Isaac. E Isaac es una figura, obviamente, del Mesías. Y también a Isaac se le llama el Ben Yahid, el hijo único, o el Huyos monogenes, es decir, el hijo unigénito, aunque Abraham tenía dos, ¿no? Pero a Isaac se le reconoce como el monogenes, el monogenes, o el Yahid, el único, porque es el amado, ¿ok? Entonces, teniendo pues un hijo suyo, el amado, o amado, enviólo también a ellos el postrero diciendo, tendrán en reverencia a mi hijo, van a respetar a mi hijo porque él es el heredero. Bueno, Mashiach es precisamente el heredero, la figura del Mesías, el heredero al trono. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Fíjense, el concepto hijo en la tradición hebrea es equivalente al heredero, como dice también Pablo tanto en Romanos como en Gálatas. Y si hijos sois, también herederos de Dios sois y coherederos juntamente con el Mesías. En Romanos o en Gálatas, herederos de Dios por medio del Mesías. Ok, este es el heredero. Vengan, matémosle y la heredad será nuestra. O sea, estos labradores intentaron pues apoderarse de la viña, en este caso de Israel, dominar en Israel. Y prendieron, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña o el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Esto es importante distinguir entre la viña y los labradores. ¿Ok? En la parábola, los que reciben juicio de parte del dueño de la viña, no es la viña la que es juzgada, sino los labradores. La viña es Israel. Así que
De esta manera queda refutada la teología del reemplazo. El pueblo judío, el pueblo en general, es el pueblo de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Megenoito, ni se te ocurra tal cosa. ¿Ok? Porque Dios no ha desechado a su pueblo que eligió de antemano. Entonces, el pueblo judío no está desechado porque es la viña. El pueblo judío no es la iglesia. El pueblo, perdón, la viña no es la iglesia. La viña es el pueblo de Israel. ¿Ok? Pero aquí hay una distinción entre la viña y los labradores. Los labradores son los edificadores. En el Talmud, por ejemplo, cuando se cita Isaías, y tus hijos serán enseñados por el Eterno, el Talmud dice, o hace mención, en la tradición judía se hace mención que los hijos son los Banaim, que quiere decir los edificadores, por un juego de palabras allí, por un seruf, ¿ok? De palabras allí, porque ven hijos y edificadores en el idioma hebreo, en letras hebreas, tienen los mismos caracteres en este caso. Entonces, los hijos, en este caso, refiriéndose a la élite judía, ahí ellos interpretan, ¿no? Ahí se refiere a los edificadores. Es decir, que los líderes del pueblo de Israel se llaman a sí mismos los edificadores. Entonces, dice luego, vendrá entonces, destruirá a estos labradores y dará su viña al pueblo de Israel al cuidado de otros. ¿Quiénes son esos otros? Los que sí hay un reemplazo es de la autoridad para gobernar y juzgar al pueblo de Israel, que en este caso vienen siendo los apóstoles. Los apóstoles es a quienes se les ha dado la autoridad de hacer discípulos, ¿ok? Y se les ha dado la autoridad y la facultad dada por el poder de la santidad o por Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, de llamar al pueblo al arrepentimiento, ¿ok? Entonces, no está hablando de una sustitución del pueblo de Israel por la iglesia. No es eso lo que la parábola enseña, aunque esta es la interpretación mayoritaria y tradicional. Pero hay que entender que está hablando es de los edificadores. Por eso dice, ni aún esta escritura habéis leído la piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía a ellos esta parábola. No es al pueblo judío, sino a ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos a quienes Yeshua le dirige esta parábola, a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. ¿Ok? Ahí que creo que queda muy claro este punto. Mas temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Ok? Entonces allí representa justamente esta determinación de la élite eh, israelita de aquella época de darle muerte a Yeshua, representa precisamente la higuera que no da fruto. ¿Ok? Esa higuera se secó desde la raíz. ¿Ok? Y por lo tanto, pues ya no hay esperanza para ellos porque no hay en ellas frutos de arrepentimiento. Así que cuando dice vendrá y destruirá a estos labradores, pues precisamente esto se cumplió con la destrucción del templo en el año 70 por los romanos. Ahí se le dio fin a la nación de Israel. Cuando hablamos de la nación de Israel, estamos hablando justamente de el templo que estaba en manos precisamente de estos personajes. Pero eso no significa que el pueblo judío, ¿ok? En general, haya sido desechado como el pueblo elegido. Eso Pablo claramente lo refuta al decir, ha desechado Dios a su pueblo. De ninguna manera Dios no ha desechado a su pueblo que eligió de antemano. Al contrario, Dios se ha reservado del pueblo de Israel un remanente representado precisamente por los fieles de Israel que reconocen a Yeshua como Mesías, como fue Pedro, Pablo, todos aquellos judíos que iniciaron el movimiento mesiánico precisamente allí en el siglo I. Entonces luego dice, envían a él alguno de los
Perushim. Entonces, primero los sacerdotes intentan entramparlo con la pregunta, ¿con qué semijá? ¿Con qué escuelas tienes tú? Bueno, Johanán, ¿tenía escuela? No. Entonces, bueno, ellos no quisieron zafarse del compromiso, pues Yeshua tampoco, pues también Yeshua se zafó del compromiso de decirle con qué semija hago estas cosas, aunque ellos sabían, estaban convictos de que obviamente Yeshua era un hombre movido por el Espíritu de Dios. Entonces luego vienen los fariseos intentando buscar algunas pruebas para poder echarle mano. Eso es lo que estaban buscando. O sea, estas controversias eran para poner a Yeshua en aprietos y poderle echar mano, para poder acusarle o buscar un motivo para condenarle a muerte. Eso era todo. Entonces vienen a él los Perushim y los Herodianos. Los Herodianos eran partidarios, judíos que eran partidarios del gobierno de Herodes Antipas. ¿Por qué? Los que eran partidarios del gobierno de Herodes Antipas es porque veían a Herodes como un Mashiach, como un rey ungido. O sea, algunos creían en la legitimidad, a pesar de que era prohibido por la Torá que un rey extranjero, porque Herodes era un idumeo, era un prosélito judío. Bueno, tenía madre judía, pero con un padre extranjero de Edom, era idumeo. eh, Él no podía. De hecho, algunos rabinos, hay registros en la literatura, en la tradición judía, de que hubo fariseos que no estaban de acuerdo de que Herodes fuese el rey de Israel, porque no tenía la descendencia davídica, no tenía, por así decirlo, la ascendencia con David, con el rey David. Entonces, pero habían judíos que apoyaban a Herodes como rey de Israel. ¿Ok? Obviamente Herodes en conchupancia con Roma. Entonces, para que por así decirlo, sorprendiese en alguna palabra, para poderle condenar, obviamente. Y viniendo a ellos le dicen, maestro, sabemos que eres hombre de verdad. Eres un ish emuná, un hombre de fidelidad, que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres, antes con emuná, con fidelidad, enseñas el derek, el Elohim, el camino de Dios. Entonces, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Daremos o no daremos? Ellos intentaron poner a Yeshua en un dilema porque la mayoría de los judíos estaban en desacuerdo de pagar los impuestos al César. ¿Ok? La mayoría de los judíos estaban en desacuerdo. Incluso muchos fariseos estaban en desacuerdo. Pero entonces él, como entendía pues la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me prueban? ¿Por qué me ponen a prueba? Tráiganme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dice, bueno, ustedes comercian con esta moneda. ¿Ok? ¿De quién es la imagen y esta inscripción de esta moneda? Dijeron del César. Bueno, ustedes hacen transacciones con esta moneda. ¿Ok? Entonces Yeshua le responde, den al César lo que es del César. O sea, paguen los impuestos al César, porque en fin y al cabo, los impuestos que ustedes pagan al César es para beneficios de ustedes en cierta parte. Bueno, les brinda mayor accesibilidad, ¿ok? Mejorías, les brinda acueductos, le brinda seguridad militar, en fin, ciertos beneficios que ustedes reciben del Estado, que el cual César representa, el emperador representa. Ustedes gozan ciertos beneficios de la Pax Romana en parte de esos impuestos. Bueno, como ustedes están bajo el yugo del César, bueno, den al César lo que le corresponde dar al César. Bueno, él exige los impuestos en apoyo a su campaña de Pax Romana, bueno, contribuyan con eso. Pero lo que Dios demanda de ustedes, a lo que Dios respecta, pues Dios está por encima del César. Lo de Dios, lo de Dios. Aquí Yeshua está estableciendo el principio de separación de la fe, de la religión, y en este caso de lo que el Estado demanda. Es decir, aquí está el principio de libertad de conciencia. El Estado no tiene jurisdicción sobre en este caso, sobre nuestra conciencia. Entonces, aquí Yeshua pues está a favor en este caso de la libertad civil
¿ok? Y está a favor, obviamente, de la libertad, en este caso, la libertad de culto, la libertad religiosa. Entonces, a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, ellos no estaban dando lo de Dios, que era precisamente el llamado al arrepentimiento. ¿Ok? Por eso entonces se sorprenden con esta enseñanza y ya pues lo dejan por allí tranquilo. Por otro lado vinieron los saduceos, que eran precisamente los sacerdotes. Vienen a él los saduceos, intentándolo entrampar o engatusar o meterlos en aprieto con un dilema doctrinal. Ya aquí, ya no en el terreno político, ya aquí no en el terreno de la semijá o de la autoridad, de la facultad de Yeshua de actuar como actúa, ya no en el tema político, ¿ok? Que aquí intentaron enredarlo en tema político, ahora va en el tema doctrinal y religioso. Entonces vienen a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Le preguntaron diciendo porque los saduceos era un grupo que solamente tenían como texto canónico la Torá. Los profetas y el resto de los escritos, los salmos, era de segunda categoría, era profecía de segunda categoría. Para ellos lo canónico es la Torá. Y por ende, para los saduceos, la Torá no hay resurrección. Ellos se, ellos se aferraban al texto de la Torá que dice, polvo eres y a polvo volverás. Esta es la única vida que hay y por lo tanto, como esta es la única vida que hay, aprovechémosla de la mejor manera y obviamente vaya forma como ellos lo aprovecharon, pues ellos lo que tienen el monopolio político y económico en Israel y por supuesto religioso, eh, porque ellas eran los líderes del templo, eran sacerdotes. Y obviamente, pues, la Torah justifica todo el sistema de sacrificios, ¿ok? Entonces, obviamente el tema de la resurrección no aparece de manera explícita en la Torah, sino en los profetas como Isaías 26, Daniel 12, ¿ok? Job, los Salmos, etcétera. Entonces vienen ahí los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, que rabí, Moshe nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase mujer, está hablando de la ley del levirato, no dejase hijos, que su hermano la tome por mujer y levante linaje a su hermano. Bueno, hay un caso donde fueron 7 hermanos y el primero tomó la mujer y fueron muriendo uno a uno y no dejó descendencia. La tomó el segundo, murió, ni aquel tampoco dejó descendencia y al tercero de la misma manera y la tomaron finalmente los 7 hermanos. Tampoco dejaron descendencia. Este es como dicen por allí, la viuda negra prácticamente. ¿Okay? Todos los maridos se les mueren. A la postre murió también la mujer. ¿Ok? En la resurrección, ¿ok? Ellos dan por sentado de que ellos creen en la resurrección, aunque en realidad no creen, pero intentaron poner a Yeshua en un dilema acá, un dilema moral. En la resurrección, pues cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Hay un escrito en los apócrifos, en Tobías capítulo 3, 7 al 9, donde se habla de una Sara, una joven Sara, que había tenido 7 maridos, pero un demonio llamado Asmoneo los había matado antes que hubiera estado con ella. Por eso hablaba así, tú sabes, Señor, que nunca deseé casarme por pasión y busqué en ellos placer del matrimonio. Hay una mención allí interesante en Tobías sobre una Sara de que tuvo 7 maridos. Pudiera los saduceos hacer referencia a eso, ¿no? Pudiera ser. Pero bueno, el punto es que la intención aquí era entrampar a Yeshua. Entonces, en la resurrección, cuando ellos resucitaran, ¿cuál de ellos entonces será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Intentaron poner a Yeshua un dilema moral, ¿ok? O sea, bueno, caso difícil, es verdad. O sea, las 7 la tuvieron por mujer, entonces por fin ella va a ser mujer de quién en la resurrección. Pues Yeshua les sorprende con esta respuesta. Ustedes se equivocan porque no conocen las escrituras ni tampoco conocen el poder de Dios. Primero entonces, Yeshua desvela cómo será el Olán Abba, el mundo venidero,
en el tiempo de la resurrección, porque la resurrección es un evento que pertenece al Olam Abba, a lo porvenir, a lo venidero, al futuro, y no al Olam Hasé, al mundo presente, ¿no?, que vivimos. Entonces, porque cuando resucitarán de los muertos, dice, ni se casarán ni serán dados en casamientos, mas son como los ángeles que están en los cielos. Dicho sea de paso, ya existía literatura extra bíblica que ya se mencionaba esto. Por ejemplo, en Enoc se menciona la promesa, tendréis un gran gozo como los ángeles del cielo, hablando de la vida futura. Esto está en el libro de Enoc. Por ejemplo, en el Apocalipsis de Baruch se dice que los sadiquín llegarán, o los justos, llegarán a ser semejante a los ángeles, en el mismo contexto que el maestro lo menciona. Y en los mismos escritos rabínicos, esta cita, estoy citando el comentario que yo recomiendo mucho, el comentario bíblico de Barclay, en este caso el comentario a Marcos. Pueden encontrar estas citas y estas fuentes, ¿ok? Que justamente esta cita la tomé del comentario bíblico de Barclay. Y en los mismos escritos rabínicos se decía que en la vida venidera no existe el comer ni el beber, el engendrar hijo, el regatear, los celos, el odio y las peleas, sino que los justos se sentarán con coronas en las cabezas y estarán satisfechos, regocijándose en la gloria de Dios. ¿Ok? Así que Yeshua, pues, esto que menciona Yeshua no era nuevo. Ya había fuentes que ya daban testimonio de esto. Y parece que Yeshua confirma este testimonio, ¿no? Que serán como los ángeles. Es decir, no habrá matrimonio, al parecer, en el mundo venidero. No va a haber matrimonio, mejor dicho, en el mundo venidero, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. O sea, nuestro motivo de gozo y de gloria será la gloria de Dios. Y de que los muertos hayan de resucitar, porque Yeshua sabía que ellos no creían en la resurrección, pues le demuestra en la misma Torá, con el mismo documento canónico, el texto canónico que los saduceos tienen, o por la propia Torá, le demuestra por interpretación rabínica, por deducción, bueno, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, por Ruach HaKodesh, que la Torá sí se menciona la resurrección de manera, no de manera directa, pero sí insinuada. ¿Ok? Cuando dice, ¿no habéis leído en el libro de Moshe cómo le habló Elohim en la zarza diciendo, yo soy el Elohé Abraham, Elohé Isaac, Elohé Jacob? No es el Eterno, pues no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que ustedes se equivocan, ustedes están errados en su doctrina. ¿Okay? Tienen un problema doctrinal por ignorar o desconocer las escrituras. Obviamente, si Dios, que ya cuando Dios le habla o se revela a Moshe, llamándose a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y ya esta gente habían muertos, para que Dios se llame a sí mismo el Dios de Abraham, no tiene sentido de que Dios se llame el Dios de Abraham si Abraham ya está muerto. Y si ya no existe resurrección, no hay resurrección, no tiene sentido de que Dios se llame a sí mismo el Dios de Abraham. Entonces, si ya para los días de Moshe, el Eterno se proclamó a sí mismo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ya insinúa que estos hombres han de resucitar en lo por venir. ¿Ok? Y de esa manera entonces justifica Yeshua la resurrección como doctrina dentro del texto canónico de la Torá. Y finalmente entonces llega a uno de los escribas. En Lucas, este escribas, este sofer, bueno, aquí en Marcos utiliza el término gran Mateus, que es un secretario, ¿ok? Un secretario. Pero en Lucas dice, se llegó un nomikos. Nomikos significa un experto en la ley. En este caso, un abogado. O sea, un jurista, un experto en leyes. ¿Ok? Entonces, este sofer era un jurista, era un experto en leyes, era un nomikos.
que había oído disputar, porque había disputas, los fariseos disputaban cuál es el mandamiento que resume toda la Torá. Bueno, varios rabinos habían hecho propuestas, ¿no? Había debates, que cuál es el precepto o el mandamiento que resume toda, en este caso, toda la Torá. Por ejemplo, Gilel decía, para él toda la Torá se resumía en amar al prójimo. Porque un prosélito extranjero llegó a Gilel diciéndole, maestro, dígame, eh, ¿cuál es el mandamiento o enséñeme Torah, pero enséñeme Torah ya diciéndome anticipadamente, estoy parafraseando lo que dijo Gilel, enséñeme anticipadamente el mandamiento con el cual pueda estar, mientras voy aprendiendo la Torah, pueda sostenerme de un solo pie. Y Gilel le dijo, no hagas a los demás lo que no quieren que hagan contigo. Esta es toda la Torah y los profetas. Ve y estudia. Así le dijo Gilel. Entonces, para Gilel, el mandamiento que resume toda la Torah, el principio rector de todos los preceptos de la Torah, es el amor al prójimo. Para Yeshua eran dos. Para Pablo también es uno, el mismo de Gilel. Ama a tu prójimo, porque dice, toda la Torah se cumple con este mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque eh, el amor no hace mal al prójimo, pues el amor es el cumplimiento de la Torah, es la llenura de la Torah. Para Pablo es el amor al prójimo. Pero Yeshua resume la Torah en dos. Otros rabinos proponen que la Torah se resume en 15, basado en el Salmo 15, ¿no? Propuesto por David. Otro en 3, según el profeta Oseas, amar misericordia, hacer justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante Dios. Y otros rabinos proponen, toda la Torah se resume en una sola cosa, buscadme y viviréis, basado en el profeta Amós, y otros dicen, el justo por la fe vivirá, ¿ok? Basados allá en Habacuc. Así que bueno, habían debates. Pues, ¿en qué se planta toda la Torah? Bueno, Yeshua lo llevó a dos. Yeshua respondió, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es la pregunta. Bueno, en la tradición judía en realidad es el Misvah Kabet, es decir, el mandamiento más pesado. ¿Cuál es el mandamiento más pesado de la Torah, que tiene mayor peso? Yeshua respondió, bueno, el mandamiento más pesado de la Torah de todos es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ok? Beahavta, Ed Adonai Eloheja, Bekol Levabeja, Bekol Nafsheja, Bekol Meodeja. ¿Ok? Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Aquí con todas tus fuerzas se refiere a tus recursos económicos, con todas tus finanzas, con todo tu bolsillo. Este es el principal, este es el mandamiento más pesado. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, bueno, el nomicos o el abogado o el escriba acá, el secretario, el jurista, el experto en leyes, bueno, le responde como de maestro a maestro, ¿no? Bien, maestro, verdad has dicho, ¿ok? Que uno es Elohim y no hay otro fuera de él, ¿ok? No hay otro aparte de él. Ein od milvado, se diría en hebreo, ¿ok? Ein od milvado, no hay otro aparte de él. O sea, es un monoteísta de pura cepa, en opinión del escriba. Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de todo el alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es decir, le responde o reconoce aquel pasaje de Samuel, donde le habla al rey Saúl que la obediencia a la palabra de Dios es mejor que los sacrificios y holocaustos. Entonces Yeshua, entonces, viendo que había respondido sabiamente, con sensatez, le dice, no estás lejos del Malhut de Elohim. Es decir, que este hombre era sincero en su quehacer, ¿no? Y en su fe, era sincero. Entonces Yeshua le dice, no estás lejos del Malhut de Elohim. Y ya ninguno entonces osaba preguntarle. Entonces, en todas estas controversias
Se buscó entrampar a Jesús para, obviamente, para darle muerte, para acusarle, tener un motivo de acusación y darle muerte. Pero pues no pudieron, demostrando así Yeshua no solamente su conocimiento de Torah, sino también Yeshua demuestra su impecabilidad. ¿Okay? Aquí su impecabilidad, su integridad queda aquí justificada. O sea, y de que en realidad este hombre es el Mashiach, es el prometido por las Escrituras. Y mientras quiera el Señor también guiarnos en toda verdad por su Espíritu, ya que el Maestro prometió su Espíritu en guiarnos a toda verdad, a los que con corazón abierto y sincero buscamos la verdad, quiera también el Eterno enviar al Mesías y que esto pueda ser pronto y en nuestros días y podamos decir a ello. Amén.